Las perras que viven en nuestros hogares, que si se les montan, por no decir violación, ¿no? Al final, ¿qué es una violación? Cuando una de las dos partes no quiere, o de las partes no quiere, no importa la especie. Los animales sienten. De ahí partimos. ¿Igual o no? ¿Es consciente de que sienten? A ver, no al nivel de los seres humanos. Da igual eso. Sería capacitismo. Y No para mí importa el grado. es más instintivo. Vale, a ver, aquí hay una cuestión que también tiene que ver con lo que decía antes, con el antropomorfismo, y de hecho este pensamiento de Fanny es un poco antropocentrista, ¿no? La violación, creo que en términos jurídicos debería aplicarse o se aplica en el ser humano. Al final el derecho es algo creado por el ser humano, para la convivencia entre los seres humanos, y por lo tanto la violación es un fenómeno o un proceso o una cuestión que viene recogida en el Código Penal y que implica, entre otras cosas, primero que el individuo violado no dé su consentimiento, como dice Fanny, efectivamente, y por otro lado que no hay una intencionalidad detrás de ello. En el coito, en la reproducción de las gallinas y otros animales, tú puedes ver que a lo mejor el proceso de el coito es muy agresivo. Tenemos el ejemplo de los gatos. Las gatas se las ve que pegan unos gritos impresionantes, pero cuando tú ves que la gata está en celo, está buscando que tenga lugar esa penetración, ese proceso de cópula, por muy doloroso que parezca, entre otras cosas porque el pene de los machos tiene unos pinchos para favorecer esa ovulación. Si ves, por ejemplo, la reproducción de los tiburones, es una brutalidad. O sea, cómo los machos cogen, pegan mordiscos, enganchan a las hembras y las meten contra el suelo para penetrarlas con los pterigopodios, ya sea de izquierdas o derechas, es alucinante. Y en el caso de las gallinas lo que se ve es que la gallina se coloca, el macho la monta. O sea, hay un proceso de cortejo detrás, de cópula, que implica el proceso reproductivo. Entonces, ¿hasta qué punto puedes determinar que en el caso de los animales existe una violación porque no haya un consentimiento a priori? O sea, al final, el consentimiento es un término jurídico como tal, que lo que hace referencia a expresar la voluntad entre dos o más personas, o varias personas, para aceptar unos derechos y unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, si animales como las gallinas, los tiburones, los gatos no tienen conciencia jurídica, no tienen conciencia del derecho como tal, porque no está hecho el derecho para los animales, el proceso de consentimiento como tal no existe en el reino animal, fuera del ser humano. Entonces, no sé hasta qué punto es correcto el uso del término violación entre animales que no sean seres humanos. Otra cosa es que haya una persona que decida coger a un animal y penetrarle. Ahí sí que estaríamos hablando de una violación porque el ser humano está implicado en ese proceso. Por lo tanto, debería haber unos límites de la legalidad para que esa persona tuviera consecuencias, porque eso ya pasaría a los límites del maltrato animal. Pero entre otros animales lo veo más complicado.